discipulado y pues qué mejor que comenzar prácticamente a grabar esta clase solamente para poder dejar el temario en la clase de YouTube, pues dando gracias a Dios, ¿no? Entonces, pues después de toda esta introducción, les voy a pedir que nos metamos a orar para que pongamos este discipulado, este temario, esta preciosa carpeta que tenemos para estudiar, poniéndola en las manos de Dios y saber que lo que veamos en esta carpeta, que yo espero que nada más nos llevemos estos 6 meses, si Dios dice otra cosa, créanme que vamos a estar dispuestos pues a tener la oportunidad de ver que mientras transcurre el tiempo, sepamos que Dios nos está confirmando muchas cosas de lo que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a presentarnos delante de nuestro Dios en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias en esta preciosa mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están hoy en día conectados. Gracias, Señor, porque nos permites estar dispuestos con los elementos necesarios, Señor, con ese corazón ardiendo por ti, Señor. Gracias, Señor, porque estamos hoy aquí nuevamente escuchando una nueva introducción de carpeta, Señor. Gracias porque hemos podido ver que tú has confirmado cada tema, Señor, que si no nos has permitido avanzar tan rápido en estos temarios es porque necesitaba, Señor, explicarnos algo adicional que necesitábamos tener en nuestra vida y eso no hay con qué agradecértelo, Señor. Gracias por ser tan bueno, gracias por ser tan preocupado en que nosotros aprendamos, Señor, y en esta hora te quiero pedir, Señor, que tú tomes el control de este discipulado nuevamente, Señor, que tomes el control de estas clases, que tomes el control del temario completo, Señor, para saber que lo que vamos a aprender será algo que no tendrá precedente, Señor, algo que nos enseñará y sentará las bases de nosotros como estudiantes de enseñanza básica, Señor, porque necesitamos saber que estamos listos para poder impartir tu palabra a otras personas, Señor. Es tiempo, como lo veíamos en el aniversario, Señor, de dar fruto, pero sobre todo de saber que el gobierno y la autoridad están en nuestras vidas, en este discipulado que nació desde tu corazón a las 7 de la mañana y saber que lo que hacemos es por ti y para ti, Señor. Todo te lo debemos a ti y a ti regresa en forma de gloria y de honra, Señor. Gracias por este tiempo y te pido por favor que bendigas a los que se están conectando y a los que también no se van a poder conectar, bendícelos, Señor, y permite que tengan su horario acomodado, que tengan la oportunidad de acomodar sus vidas, Señor, para que en este tiempo, Señor, nos conectamos a las 7 de la mañana, no haya ningún impedimento para podernos conectar, Señor. Te doy gracias, Señor, en este tiempo y te bendecimos en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Y pues bueno, después de grabar esta reunión ya en nuestras vidas, sí, para mí es un gusto el estar presentando la cuarta carpeta. Si se dan cuenta, es un diseño muy pintoresco, porque pues estaba también yo analizando y decía, ¿no? Señor, ¿por qué, qué colores pongo, no? Porque pues, muchas veces a las 7 de la mañana uno no alcanza a ver su pantalla, uno apenas va despertándose, uno apenas va impactándose y pues llegamos a los colores un poquito brillantes para que nos deslumbre el discipulado a las horas de la mañana, ¿no? Y pues, en verdad que estamos listos para arrancar nuestra cuarta carpeta, la cual se va a llamar Conociendo a Dios. Esta nueva carpeta se va a resumir con todo lo que hemos estado viendo desde la primera carpeta, que es la carpeta donde nosotros tenemos una enseñanza básica de la oración, cómo conocer a Dios. Ahora, con todos los elementos que hemos estado recabando, que hemos estado nosotros recibiendo de parte de Dios, vamos a ver que ahora el conocer a Dios va a ser de una manera totalmente diferente, porque pues si nosotros nos ponemos a un ejemplo que esté en la tierra, por ejemplo, no sé, una enseñanza de un instrumento musical, no va a ser lo mismo la primera clase que pues ya con 4 semestres de una enseñanza de clase, ¿no? De hecho, muchas veces en algunas enseñanzas, no necesariamente de música, sino en algunas enseñanzas importantes,
siempre vuelven al original para saber cómo estás tú, cómo está tu perspectiva, cómo está la forma en la que vemos las cosas después de tantos temas que hemos estado aprendiendo. Y esto pues prácticamente lo vemos en enseñanza que pues no necesariamente sea de la iglesia, sino también en enseñanza básica que pues nos dan en las escuelas y podemos estar aprendiendo eso, ¿no? Que después de aprender tantas cosas, la forma de ver las cosas iniciales cambia por totalmente pues la perspectiva, cambia la forma de hablar, cambia la forma de pensar y pues mucho más si nosotros nos enfocamos a la palabra de Dios y conocer a Dios una vez leyendo la Biblia y una vez comprendiéndola. Para los que están estudiando la facultad no me van a permitir mentir. Mientras vemos cada tema, vamos a poder saber cómo estudiar su palabra y ahora conocer a Dios, más allá de ser un reto, va a ser una pasión que se va a desarrollar día con día. Y pues en este discipulado, en la cuarta carpeta que se titula Conociendo a Dios, vamos a conocer diferentes puntos que vamos a estar viendo en los cuales nosotros tendremos la oportunidad de ver cómo Dios es y cómo Dios se va a manifestar en esta carpeta, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos un temario, como les decía, un colorcito un poquito más clarito para que podamos tenerlo ahí presente. Y pues como temario tenemos la oportunidad de conocer que van a ir, son cerca de 20 más de 20 subtemas los cuales, como pues les decía desde el principio, para los que se han ido conectando, es un tema, es un temario un poquito grande, pero como nosotros hemos estado viendo a lo largo del discipulado en las tres carpetas anteriores, estos temas prácticamente vamos a hacer como un repaso rápido de lo que hemos estado viendo a través de este discipulado. Y son 21 temas que van a sentar las bases de saber si realmente conocimos a Dios en todo este trayecto de discipulado, ¿no? Entonces prácticamente me voy a ir de tres en tres, o creo que son de cuatro en cuatro, los temas que vamos a estar viendo para que sepamos qué es lo que nos depara, pues yo espero terminar en los próximos 6 meses que tengamos clase y no es para que nosotros digamos, ay, 6 meses, otros 6 meses, sino que mientras vayamos avanzando bajo la marcha de este temario, sepamos que se nos van a pasar de volada. De verdad que se nos van a pasar de volada. Yo espero que Dios confirme, como siempre, cada palabra, porque de verdad siempre pongo la clase para que Dios la confirme y créanme que no es por lo que yo haga, sino por lo que Dios hace a través de este precioso discipulado y que lo que vayamos a ver en un futuro con esta segunda carpeta, con esta cuarta carpeta, tengamos la oportunidad de saber lo que van a depararnos, ¿no? Pero bueno, ya para no darles más vuelta, vamos a ver. De hecho, nos vamos a ir 6 puntos por 6 puntos, ¿no? Para saber y decir cómo conocemos a Dios. El tema 1.1, pues nuevamente vamos a recordar, ¿no? ¿Quién es Dios? De hecho, en la primera carpeta veíamos, ¿no? El Padre Nuestro, ¿no? Y desglosábamos el Padre Nuestro, dice Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿no? Entonces, en 1.1 se va a relacionar mucho con esta pregunta de la primera carpeta, ¿no? De pues, quién es Dios, ¿no? ¿Por qué le decimos Padre? Muchos elementos vamos a estar viendo del por qué, pero ya no estudiándolos, sino repasándolos y saber que, bueno, conocemos ahora que Él es Dios por la diferente historia, los diferentes temas, todo lo que vamos a estar aprendiendo, ¿no? De la misma forma, vamos a ver que una vez sabiendo quién es Dios, el tema 1.2, vamos a ver ¿por qué su provisión es milagrosa? ¿Por qué sabemos que Dios es un Dios de milagros? ¿Por qué sabemos que una vez conociendo quién es Dios, se atreve a decir que Él puede contra cualquier cosa, ¿no? El poder sin igual de lo que es Dios y del por qué se preocupa porque nosotros estemos bien en nuestras vidas, ¿no? Entonces, el tema 1.2 va a ser su provisión milagrosa para que nosotros, una vez sabiendo el poder que tiene para tener el control de nuestras vidas y para poder tener el cuidado necesario para que nosotros podamos desarrollarnos, vamos a poder ver en el 1.3
el poder creativo de las palabras que vienen de parte de Dios. Cómo Dios se ha encargado de explicarnos y de enseñarnos el que su palabra va en contra de cualquier pensamiento, ¿no? El poder creativo de Dios supera incluso nuestra propia conciencia, sobre todo nuestra propia mente. Todo lo que podamos pensar que es considerado sensato, considerado bueno de parte de Dios, el poder creativo de parte de Dios en las palabras que Él suelta es algo que es sin igual. Y eso se los decía al principio, ¿no? Él multiplica las fuerzas cuando no hay ninguna. Entonces, si nosotros vemos en matemáticas 1.000.000 por cero, nos va a dar cero, porque así son las matemáticas que nos enseñan al principio de nuestra vida, ¿no? Todo número multiplicado por cero nos va a dar cero. Pero ¿qué es lo que dice Dios y el poder creativo de sus palabras? Ah, no. Tú dices que no hay ninguna, pues yo digo que hay multiplicación de donde no hay. Entonces, si es su provisión milagrosa, ahí entra, pero también entra el poder creativo de sus palabras, que de donde no hay, donde se ve que hay algo imposible, ahí es donde el poder creativo de Dios va a empezar a trabajar sobre nuestras vidas. Y esto va a ser más que nada un repaso, porque hemos estado viendo la carpeta de Cristología, hemos estado viendo la segunda carpeta también lo que significa las palabras y el poder de Dios, y va a ser un repaso a estas carpetas que hemos ya estado viendo, ¿no? Entonces, el tema 1.4, continuando con este estudio, vamos a ver cuál es la misericordia de Dios y cómo se ha ido dirigiendo a través de nuestra vida a lo largo de los años. De la misma forma, el 1.5, cómo su misericordia se ha ido conjuntando con su sabiduría. Debemos de saber que nosotros estamos al alcance de una pedida, es decir, si nosotros no tenemos esa sabiduría, se la podemos pedir a Dios, la cual dice su palabra, no la va a negar en ningún momento. Y de esa forma vamos a poder nosotros conocer que lo que estamos aprendiendo es algo que va directamente enfocado a lo que estamos viendo hoy en día, pues como iglesia, porque vamos a ver su autoridad y su reino, pero sobre todo vamos a ver lo que dice la palabra anual, ¿no? Todo lo que Dios tiene es nuestro y todas las cosas son nuestras y nosotros permanecemos, ¿no? Que pues lo que le decía al hijo pródigo, ¿no? Todo lo mío es tuyo y tú siempre estás conmigo. Entonces, de la misma forma, vamos a poder ver su sabiduría y de la misma forma, pues a ver que el tema 1.6 se va a explicar solo porque pues su omnisciencia nos va a permitir conocerlo de una forma más allá, ¿no? Recordemos que Él es omnipotente, todo lo puede, omnipresente, que Él está en todo lugar y omnisciente, que todo lo sabe, ¿no? A pesar de saber que se va a relacionar bastante con el tema 1.5 porque pues es su sabiduría, su omnisciencia es saber que Él todo lo discierne. Él todo lo que vamos a poder ver, aunque no lo entendamos, Él ya lo entendió y sabe por qué está explicado en nuestra vida por algún propósito en específico, ¿no? Entonces, este tema 1.6 es muy interesante porque van a ir, yo creo que de la mano, como les decía, más o menos van a ir de tres en tres para conocer, saber quién es Dios, vamos a saber cuál es su provisión milagrosa, cuál es el poder creativo de las palabras. De la misma forma, pues yo creo que en un segundo día o en una segunda clase vamos a ver su misericordia, su sabiduría y su omnisciencia juntos para saber que conociendo a Dios, todos estos beneficios y todos estos, pues prácticamente temas que estamos viendo hoy en día, vamos a ver qué son los que vamos a conocer a lo largo de este estudio, ¿no? Es un estudio muy sistemático y muy tranquilo, ¿no? Entonces, vamos a continuar con el temario, con los siguientes 6 puntos para llegar a 12. Vamos a ver que en el tema 1.7 va a ser la justicia de Dios, porque sabemos que es un Dios justo, sabemos que hay un Dios que es bueno, pero también sabemos que hay un Dios que es justo. Entonces debemos de repasar porque la justicia de Dios es importante para conocerlo. También conocer en el tema 1.8 es su amor que quebranta, porque muchas veces lo que necesitamos es ser quebrantados para poder ser reconstruidos, porque recordemos que pues muchas veces
las cosas que están rotas o que están reparadas. No tiene sentido que solamente tengan una reparación, sabiendo que la funcionalidad de un vaso, por ejemplo, no podemos saber que vamos a tomar en una taza que está rota si ya le falta un cachito y por el cual se está yendo el agua, se está yendo el café y no vemos que haya una funcionalidad en ello, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene que quebrarse esa taza y si pues, es un material que se puede nuevamente volver a trabajar, pues nuevamente se trabaja, ¿no? Por ejemplo, con el barro tiene que volverse a tomar la forma y a pesar de que ya haya sido un trabajo de horas, si se mayuga de más, si se dobla de más, pues prácticamente se tiene que volver a reconstruir, ¿no? Y conociendo su justicia, su amor va a permitir que nos forme, ¿no? Y de la misma forma, una vez sabiendo que Él nos forma, que Él nos quebranta, a pesar de que sea un trato tal vez un poquito fuerte de parte de Dios con nuestras vidas, vamos a saber que en el tema 1.9 va a llegar ese abrazo de parte de Dios para recordarnos que no hay una condenación a pesar de que nosotros nos hayamos equivocado, ¿no? Entonces, como les decía, yo creo que sí nos vamos a ir de tres en tres temas, los cuales se están complementando hoy en día con la enseñanza que les estoy dando ahorita en esta pues entrega de temario. Y pues de la misma forma, ¿no? Yo creo que en la siguiente clase, que va a ser el tema 1.10 después de estos temas, vamos a saber conocer por qué Dios nos ama, ¿no? Que somos su creación, también lo hemos estado viendo en Cristología, que Él vino a dar su vida, en este caso nuestro Señor Jesús vino a dar su vida para que nosotros no suframos y no tengamos una consecuencia, sino que tengamos esa vida eterna por medio de su sacrificio, ¿no? De la misma forma, vamos a conocer en el tema 1.11 la atmósfera de Dios, que cuando nosotros estamos en un ambiente cristiano, prácticamente la forma de ver la vida y la forma de estar en una conexión con Dios nos va a permitir tener una perspectiva, una perspectiva del mundo mucho más clara, ¿no? Porque vamos a ver que lo que tiene Dios en nuestras vidas nos va a meter a un ambiente en el cual podamos entender lo que Él nos está explicando en nuestras vidas, ¿no? Entonces, de la misma forma, una vez conociendo por qué Dios nos ama, por qué tenemos que entrar en ese ambiente que es una atmósfera de parte de Dios, vamos a saber el por qué necesitamos un avivamiento. De la misma forma, nosotros podemos saber que esto es necesario que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque un avivamiento es necesario en la vida de nosotros como creyentes y como cristianos porque si nosotros no tenemos la presencia del Espíritu Santo actuando y sobre todo generando que eso haga más obras para nuestro Dios, necesitamos saber primero que todo por qué Dios nos ama para llegar al momento del por qué necesitamos tener el Espíritu Santo actuando en nosotros para poder hacer algo más allá en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Si se van uniendo de tres puntos en tres puntos y primeramente Dios que nos permita cerrar estos puntos en cada clase y que no nos gane el tiempo como regularmente nos pasa, ¿no? Ya me estoy acercando a la recta final y pues prácticamente tenemos otros 6 puntos, que es hasta el 6, hasta el 1.18 de esta carpeta. Vamos a ver en el 1.13 el porqué de su presencia, por qué conocemos que Dios se manifiesta estando ahí. Pues recordemos que Él es una persona dividida en tres elementos, que en este caso es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero forman una sola persona, ¿no? En este caso que es la famosa Trinidad. Y también sabemos, ¿no? El porqué de su presencia, por qué esa presencia de Dios produce bienes en nuestra vida. Y bienes no nos vamos a referir solamente a decir, ay, no, pues Él me va a producir una casa, ¿no? Porque yo conozco que el bien es una casa, es algún bien material, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Bienes es algo que nos va a generar bienestar, ¿no? Entonces, de la misma forma, debemos saber que no es algo material, sino que de forma espiritual, porque su presencia va a producir ese bienestar en nuestra vida
de forma espiritual, de forma física y en cualquier forma, ¿no? Y de la misma forma, saber del porqué de su presencia también va a producir esa unción en el tema 1.15. Y esto es muy interesante porque la presencia que va a producir esa unción les va a permitir a ustedes saber que lo que ustedes tienen en sus vidas va a producir algo más allá. Yo de verdad no me imagino cómo el rey David fue ungido y saber que él, lo que él estaba aprendiendo a ser pastor de ovejas, a defenderlas de los leones, de los osos, y el presentarse delante de un gigante para poder gobernar ya el reinado de Israel porque Dios lo escogió, cómo esa unción permitió que todo lo que él pensaba que iba a hacer de su vida cambiara totalmente, ¿no? De la misma forma, nosotros podemos saber que esa presencia, hoy en nuestras vidas, a lo mejor nosotros vemos, pues de poquita forma nuestra vida y decimos, no, pues para lo que me alcance, ¿no? Para lo que me alcance para servir a Dios sin ningún problema te lo entrego, ¿no? Pero que a lo mejor la presencia de Dios nos unja para hacer cosas grandes en este tiempo. Yo no me imagino de verdad lo que Dios va a hablar en este tema en el 1.15, pero cuando lleguemos, de verdad que esto que estamos teniendo como introducción va a tener más sentido de lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, pues en el tema 1.16, que yo espero que sea una siguiente clase, vamos a ver que nosotros tenemos que atrevernos a más. ¿Por qué? Porque ya sabemos del porqué de su presencia, ya sabemos la funcionalidad que va a tener la presencia de Dios y sobre todo la unción para atrevernos a hacer más, más en el reino. Porque si decimos, atreviéndonos a más, pues me voy a atrever a conquistar a la sierva que está afuera o al siervo que está afuera, prácticamente conocemos que no es la presencia de Dios para hacer eso, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, atrevernos a más en el reino, en saber qué más podemos hacer para Dios. ¿Qué podemos nosotros influenciar a alguien que está alrededor de nosotros en la iglesia para poder hacer más cosas para el Señor? Y como les decía, se complementa con el 1.17, sabiendo que atreviéndonos a más, conoceremos que Dios es un Dios de buenos propósitos. ¿Por qué? Porque si nos va a motivar a atrevernos a más, es porque un propósito se está estableciendo y se está desarrollando y se está cumpliendo en nuestras vidas, ¿no? Y de la misma forma, saber que al tener Dios buenos propósitos en nuestra vida y provocándonos que nos atrevamos a más, en el tema 1.18 vamos a saber que Dios siempre va a estar preocupándose por hacernos bien. El tema 1.18, Dios haciéndonos bien. Entonces, de la misma forma, vamos a poder ver que Dios está obrando en nuestras vidas mientras nosotros terminamos esta preciosa cuarta carpeta, que si se dan cuenta, estos temas no van a generar ese hartazgo que a lo mejor vemos, "Oh, son más de 20 temas, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No?". Sino todo lo contrario, los vamos a disfrutar porque se van a ir encadenando, se van a ir desarrollando y nosotros vamos a ver que se va a pasar demasiado rápido el tiempo, ¿no? Pero bueno, ya prácticamente con el último temario, los últimos 3 puntos, vamos a cerrar conociendo a Dios, viendo cuáles son los beneficios de la fe, cuál es el plan de todos estos beneficios y los decretos que me bendicen. ¿Qué cosas podemos saber que son decretos? ¿Por qué? Pues porque recordemos que muchas veces también en la iglesia cristiana nos gusta escuchar, yo decreto que me va a ir bien mañana y que mi trabajo, todo lo que yo pueda hacer, yo decreto que tú estás al frente. Pues sí es bonito decretar, pero si nosotros sabemos que los beneficios de la fe van a traer una bendición por la unción que tenemos, por conocer más a Dios, saber que hay una dirección en un plan de beneficios, todo lo que me bendiga va a ser no porque yo lo decrete o porque yo abra mi boca, sino porque siguiendo un plan, siguiendo un propósito, siguiendo un plan de beneficios, vamos a saber que lo que yo pueda decretar ya no va a ser algo sencillo, sino que lo que tengo que decretar es algo que es bíblico, es algo que está de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia
y va escrito de acuerdo a la voluntad de Dios. Los decretos que me bendicen no va a ser algo que yo pueda disfrutar en un presente o no va a ser algo que mi propia carne vaya a disfrutar, sino va a ser algo que más allá de lo que tengamos en nuestras vidas, va a bendecir a los que nos rodean. Los decretos que me bendicen no solamente nos van a bendecir a nosotros, sino van a ser de bendición a nuestra vida porque bendicen a otros. Y esto de verdad que la última clase de esta preciosa carpeta, yo les voy a recordar todo, si es que así Dios nos lo permite terminar, Dios nos permita ver qué cosas ya vamos a poder tener en nuestra vida que digamos, yo decreto que esto va a suceder pero porque va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a nuestros deseos, ¿no? Entonces, es una preciosa carpeta, es un precioso temario en el cual no va a ser ninguna clase igual, de verdad que ni siquiera conforme a lo que hemos estado viendo en estas carpetas, vamos a ver que va a ser igual. De verdad que yo espero que ninguno de ustedes se pierda cada una de las clases que vamos a tener en esta última carpeta, porque van a sentar mucho las bases de lo que vamos a aprender en este tiempo. De verdad, no ha sido casualidad que hemos iniciado ya carpeta después del aniversario porque la autoridad y el gobierno nos van a permitir terminar con esa pregunta que vimos en el último tema, ¿no? O sea, ¿cuáles son los decretos que me van a bendecir y el por qué tu gobierno y tu autoridad, Señor, van a influir en que yo termine este discipulado con los mejores elementos, ¿no? Entonces, de verdad espero que no se pierda ninguna. No voy a tomar asistencia como nunca la he tomado, pero sí que ustedes sean conscientes de que si a lo mejor no se van a poder conectar, ustedes tengan la oportunidad de ver la clase que está subida a YouTube y que de verdad cada cosa que se hable en este discipulado va a estar subida para que no se pierdan absolutamente nada de lo que Dios hable y de lo que Dios confirme en los domingos, ¿no? Entonces, prácticamente se me acaba el tiempo, tengo menos de un minuto, pero les agradezco por haberse conectado. Primeramente, Dios, ya la siguiente clase comenzamos con los tres primeros temas que si Dios nos lo permite. Y nos vemos primeramente Dios la siguiente clase y nos vemos al ratito en la iglesia para los que los vea en los servicios. Y pues les mando un fuerte abrazo, Dios les bendiga y primeramente Dios nos vemos